Señores y señores, muy buenas noches, bienvenidos al desarrollo de la clase correspondiente a ciencias naturales. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Buenas noches, licenciado. Buenas Sí, noches, dicen buenas Buenas licenciado. noches. noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches, licenciado. licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Buenas licenciado. noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Un gusto poderles saludar a través de este medio de comunicación que se ha transformado y que se transformará tarde a tarde, noche a noche en nuestro medio de comunicación y nos permitirá desarrollar todas las actividades correspondientes al área académica. Un fuerte abrazo y gracias por permitirme entrar a través de este medio a cada uno de vuestros hogares, a cada uno de los lugares de trabajo donde ustedes se encuentran recibiendo esta señal y también a través de ella van ustedes a recibir este proceso de capacitación en relación al material de apoyo y a la tarea que ustedes tienen en esta segunda semana correspondiente al área de ciencias naturales. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Les doy la más cordial bienvenida y de forma inmediata iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes al área de ciencias naturales. En primera instancia, ustedes en pantalla pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales, en unidad número 1, propiedades y niveles de organización de los seres vivos, es el tema central. Estamos en el tema número 2, las moléculas, niveles de organización biológica y clasificación taxonómica, son los temas que nosotros vamos a tratar en el desarrollo de la presente clase y obviamente correlacional a la tarea que ustedes tienen para la presente semana. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 1, tema número 2, para poder desarrollar la presente tarea. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías. Eso quiere decir que ustedes pueden investigar acerca de lo que ustedes tienen que desarrollar, el temario que se les va a dar el día de hoy. Ustedes pueden tranquilamente ampliar, consultar, ahora que tenemos esta facilidad del Internet. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer como actividades para la presente semana? Ya saben, todo lo que está remarcado de amarillo es la actividad que ustedes tienen que hacer. Es el tema que ustedes tienen que hacer. Por lo tanto, ¿qué es lo que tienen que hacer? Dice lo siguiente, desarrolla las siguientes preguntas. La primera dice, investigue y escriba la clasificación taxonómica de 5 animales y plantas diferentes. Use las normas fijadas por línea. Ya vamos a ver en qué consiste ese tema. La siguiente dice, busque algunos datos interesantes sobre los 5 reinos estudiados. Ya vamos a ver cuáles son los 5 reinos dentro de las ciencias naturales. Y por último, la actividad 3 dice, responda a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la estructura del reino monera? Vamos a ver ya, de hecho, vamos a estudiar este tema. La siguiente dice, enumere el reino de los reinos de la naturaleza con un ejemplo. Y por último dice, enumere los niveles de organización biológica. Es lo que ustedes tienen que hacer y todas estas tareas, todas estas preguntas se basan directamente en los temarios que se encuentra en el material de apoyo que ustedes tienen y que vamos a desarrollar en la presente clase. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, no pueden hacer en computadora, no pueden hacer en otra cosa, tienen que hacer a mano y obviamente una vez que hayan completado, hayan desarrollado su tarea a mano, ustedes tienen que tomar una imagen, tienen que tomar una foto y obviamente esa imagen, esa foto lo suben a su aula virtual, obviamente a cada una de las tareas correspondientes. En este caso, nosotros estamos en la tarea número 2. Deben utilizar combinaciones de líneas, de símbolos, de imágenes para ilustrar el contenido de su tarea, de ser necesario. En relación a la parte fundamental que ustedes tienen que cumplir es en relación al rotulado de la hoja. Ustedes tienen aquí. Aquí dice rotula la hoja de tarea de acuerdo al siguiente dato o al siguiente esquema. De acuerdo a este dato, a este cuadro que ustedes tienen aquí, de acuerdo a eso es lo que ustedes tienen que hacer en la parte superior de su hojita, deber tras deber, semana tras semana, cada vez que ustedes tengan una tarea, ustedes van a tener este esquema que desarrollar. Entonces ustedes en la parte central de su hojita, en la parte superior le ponen Colegio de Bachillerato PCI Ebenecer, a la parte izquierda ustedes ponen el nombre de cada uno de ustedes, al que pertenece la tarea, el curso, ya saben que en relación a curso es básica, superior, intensiva,
La fecha a la que pertenece, ya saben, ustedes se van de este documento a la parte baja y aquí en la parte después de donde dice información para el desarrollo de los recursos de plataforma, en la fecha, esta fecha tienen que poner ahí. Esta fecha, estas fechas siempre van a estar ahí en todas las tareas que van a estar a continuación. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que poner en fecha. La materia, ya saben, en este caso, la materia que ustedes están recibiendo en esta hora corresponde a ciencias naturales. El tema de la tarea constituye este tema de aquí, este tema de acá arriba. Este constituye el tema de la tarea. Es lo que ustedes tienen que poner en esta parte donde dice tema de la tarea. Y la semana que pertenece, esta tarea pertenece a la semana número 2. Entonces, ustedes cumplen el rotulado de la hojita o el membretado de la hoja, como ustedes le quieran llamar. Una vez que han hecho esto en la parte superior, inmediatamente a continuación proceden a desarrollar su tarea. Y eso es todo en cuanto al desarrollo de las actividades. En cuanto a las indicaciones, cómo tienen que seguir desarrollando. Y ustedes se van a seguir acoplando a todo el proceso que se les va a ir indicando. Obviamente ustedes en relación al contenido de la tarea deben de leer, tienen que leer las recomendaciones y también la rúbrica de calificaciones. Una vez que han leído ese tema, a continuación nosotros tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 1 con el tema las moléculas, niveles de organización biológica, clasificación taxonómica, correspondientes a esta semana 2 que estamos arrancando, correspondientes al 11 de marzo del 2024. A continuación tenemos los criterios de configuración, que son otra cosa en los tiempos en los cuales ustedes deben presentar esta tarea. Esta tarea permite entregas ¿desde cuándo? Desde el 11 de marzo. La fecha límite de entrega ¿es cuándo? Es el 31 de marzo. Una vez que ustedes han presentado esta y las otras tareas correspondientes a esta unidad, la fecha de publicación de la calificación, eso quiere decir, mi responsabilidad de calificarles a cada uno de ustedes será hasta el 5 de abril del 2024. Ustedes al 5 de abril, ustedes ya van a poder observar las calificaciones que ustedes han obtenido en cada una de las actividades que han venido desarrollando. Por favor, lo que sí les recomiendo, por favor, traten ustedes de desarrollar las tareas lo más estructural posible, traten de mejorar. Yo sé, incluso yo, por el hecho de que ya años, que ya no utilizo un esferográfico, y ya solamente para firmar utilizo el esferográfico. Y ahí la mayoría de lo que estoy haciendo en los trabajos es 100% hoy en día con la incorporación a nuestra vida diaria de las computadoras, todo lo hago digitalmente. Pero obviamente nosotros tenemos que seguir practicando y seguir moldeando nuestra letra. Es por eso que las autoridades de la institución, como un requerimiento, les ponen que ustedes tienen que desarrollar las tareas a mano. Ustedes tienen que desarrollar la rotulación, copiar la pregunta, contestar la pregunta y así sucesivamente lo que haya en relación al contenido. Todo tiene que ser a mano. Una vez que ustedes han desarrollado, inmediatamente ustedes proceden obviamente, a tomar una captura, una fotito, y esa la suben a su tarea, a la tarea correspondiente. Eso en cuanto a la explicación de la tarea, del material de tarea que ustedes tienen para la presente semana. Una vez que nosotros hemos visto el material que se encuentra dispuesto para el desarrollo de la tarea para esta semana, vamos a iniciar con el contenido, con el material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual, que no es otra cosa, valga la redundancia, de la materia como tal. Y en base a esa materia, nosotros vamos a proceder a desarrollar el tema correspondiente esta semana. Y nosotros vamos a hablar en esta primera etapa de las moléculas. ¿Qué son las moléculas? En algún tiempo, algunas personas habrán escuchado por el término molécula, otras personas les será un término desconocido, otros habrán escuchado, pero no sabrán qué es. Vamos a ver en esta clase qué es una molécula desde el punto de vista de la biología, desde el punto de vista de las ciencias naturales. Cuando se unen dos o más átomos de un mismo elemento o de elementos diferentes, forman moléculas. Un ejemplo es la hemoglobina, la proteína que se encuentra en los glóbulos rojos de nuestra sangre y que se encargan de transportar el oxígeno y el dióxido de carbono en la sangre.
eso obviamente constituye. Entonces ya sabemos que una molécula es la unión de ¿qué? La unión de dos o más átomos. De dos o más átomos, eso constituye una molécula. En cuanto a los... Licenciado, disculpe que lo interrumpa, licenciado. Dígame. Licenciado, en el tema, en los trabajos, en las diferentes clases que hay que desarrollar, o sea, los trabajos que nos dejan, hay partes que hay que hacer dibujos. Estos dibujos nosotros los podemos hacer por medio así de pegar algún dibujo así, porque algunos somos un poco malos para dibujar, pues, y en este tema vamos a hacer unos dibujos que te da ganas de llorar. Claro, algunos... Entonces, y de eso yo también me uno al club, yo también soy patojo para el dibujo, le comento, entonces, claro, verán. y no nos van a entender los dibujos, entonces para evitar eso, Bueno, digo yo, ¿no? Podemos poner buscar en la computadora e imprimirlo y pegarlo. claro, lo pueden hacer, lo pueden hacer. A ver, vamos desde este punto de vista. Bueno, yo hasta aquí en mis tareas que les he enviado todavía no creo que existe que tienen que pegar ni dibujar. Todavía no creo que les he dicho por ahí, creo que había una línea de tiempo, pero no había nada más. Ahora, es buena la inquietud. ¿Qué es lo que pasa? Y yo, de mi parte, como docente, y igual yo les comprendo a ustedes, porque yo también soy estudiante también de una universidad, y trabajar y estudiar es bastante complicado y como dice el compañero, algunos somos hábiles para una cosa, pero no somos hábiles para otra cosa, pero también nos aprieta el tiempo nos aprieta. Y yo soy flexible en esa parte. Cuando yo les mande a dibujar o cuando yo les mande a hacer alguna actividad, yo en la explicación de la tarea, yo les digo, ustedes, queda a libre disposición de ustedes. Si es que ustedes tienen la posibilidad de pegar cromos, tienen plata para pegar cromos, comprar una lámina, o como dice el compañero, bajarse, tienen ustedes una impresora, escogen las imágenes, imprimen, recortan y pegan, háganlo. Pero hay otras personas que de pronto no tienen los mismos recursos y se ven obligados a dibujar. Ahora, pero si se ven obligados a dibujar, traten de hacer lo mejor posible los dibujos. Traten de hacerlo bien. Pero obviamente las dos posibilidades se pueden presentar. Ustedes me pueden presentar con cromos, pero también me pueden presentar con dibujos. Ya queda a criterio de cada uno de ustedes. Ya queda a criterio del estudiante. A mí lo que me interesa es que ustedes comprendan de lo que yo estoy hablando en cada una de las clases y segundo, que ustedes cumplan con las obligaciones, con las tareas. A mí eso me interesa, que ustedes cumplan y que cumplan a tiempo y que cumplan bien. Les pongo un ejemplo. Yo tenía un alumno hace tiempos atrás que me presentaba a tiempo las tareas, pero me copiaba la pregunta y me ponía cualquier cosa de respuesta y por ahí me pegaba un cromo. Y yo cojo, me doy el tiempo de leer cada una de las tareas de ustedes que están enviando y yo veo qué es lo que están respondiendo y ahí me doy cuenta si ustedes están captando o no. Entonces, en esa parte tengan mucho cuidado. Cuando ustedes vayan a desarrollar su tarea, vean, tienen ustedes todo el material. Esta clase, obviamente, se queda grabada, se sube a su aula virtual. Ustedes tienen la posibilidad, por obvias circunstancias, no entraron a clases, dice, ¿y ahora cómo hago? No entré a clases, no escuché la explicación que dio el docente. La clase se queda grabada ahí. Están tres iconos. Primero está el material de apoyo, el segundo icono está la tarea y el tercer icono está la clase explicativa. Entonces ustedes no tienen ninguna excusa para no presentar tareas, porque tienen todo el material ahí. Entonces ya queda explicada. Por favor, queda a consideración de cada uno de ustedes. Si es que gracias, licenciado, muy amable. Si ustedes tienen posibilidades, pegan cromos. Y si no tienen posibilidades, dibujan. Lo mismo pasó con un compañerito también, que el compañero era guardia de seguridad. Y él, como usted, compañero, me explicó y me dijo, ¿sabe qué, licenciado? Yo tiempo para dibujar no tengo, porque en el trabajo no me dan mucho tiempo. ¿Le puedo pegar cromos? Encantado de la vida, hágalo, porque yo no puedo ser un problema para que usted presente sus tareas. Y yo tengo que darle a usted todas las facilidades necesarias para que usted me presente, para que usted presente sus tareas y se gane los puntos necesarios para que acceda al siguiente nivel.
Entonces, eso queda para, obviamente para todos. Creo que está comprendido, ¿no es cierto? Gracias, licenciado. ¿Ya? Sí, listo, gracias. Continuamos con el desarrollo de las actividades y a continuación vamos a ver los niveles de organización biológica. Entonces, ya sabemos que es una molécula, ¿no es cierto? Molécula es la unión de dos o más átomos. Y ahí tenemos un ejemplo, por ejemplo, en este caso la hemoglobina, que es una proteína que se encuentra en los glóbulos rojos de nuestra sangre. Y obviamente se encarga del transporte del oxígeno y el dióxido de carbono. Esa es la función que tiene. Entonces ya sabemos que es una molécula. Y a continuación vamos a ver los niveles de organización biológica. Cuando hablamos de biología, hablamos de la parte de la célula, de la parte interna, de cómo estamos nosotros constituidos. Nosotros estamos constituidos por células. La unión de células forman tejidos, la unión de tejidos forman órganos, la unión de órganos forman estructuras más complejas que obviamente sistemas de órganos, por ejemplo. Están uniendo y eso obviamente están constituidos dentro de nuestro organismo y eso nos permite a nosotros desarrollar la vida. Eso nos permite mirar, nos permite, si tascamos un ají, nos pica la lengua, si nos cortamos un dedo, nos duele, sangramos y una serie de cosas, prácticamente porque cada una de estas células, cada uno de estos organismos están directamente relacionados y están directamente distribuidos para que cumplan determinadas funciones. Dicho de otras palabras, se asocian. Por ejemplo, nuestra piel es un proceso de organización de células. Y obviamente, ¿cuál es la función de nuestra piel? Primero, proteger nuestros órganos, proteger todo lo que nosotros tenemos a nuestro interior, que no existan, que no ingresen microorganismos, que produzcan infecciones, tienen también una función excretora, porque cuando nosotros, por ejemplo, sudamos, dejamos salir determinadas sustancias que de pronto nuestro cuerpo no necesita y así sucesivamente tiene un montón de funciones. Entonces, cada uno ya vamos a ver dentro de estas características los niveles de organización biológica que tiene. La organización interna de los seres vivos corresponde a células, tejidos, órganos y sistemas. Dicho de otra manera, como les había dicho, prácticamente esto es una cadena. La organización interna de los seres vivos corresponde primeramente ¿a qué? Primeramente a células. Nosotros somos unas células bien chiquititas, estamos constituidos por unas células. La unión de estas células da origen a tejidos. Es la segunda estructura. Cuando se juntan muchas células, dan origen a tejidos. Cuando se juntan o se organizan varios tejidos, van a dar origen a órganos. Y la unión de órganos va a dar origen a sistemas o a los sistemas de órganos que se conoce normalmente. Entonces, esa es la cadena que se va formando y que da origen a un ser vivo. La célula es la unidad mínima mediante la cual nosotros, obviamente, llegamos a la vida. Por ejemplo, si nosotros vemos en la unión sexual del hombre y la mujer, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos, prácticamente son células, los espermatozoides son células. Se conoce desde el punto de vista de la biología mismo como gónadas. El espermatozoide es la gónada masculina, el óvulo es la gónada femenina, son dos células. Esas dos células se unen, al unirse esas dos células van a dar origen a tejidos, se irán evolucionando, estos tejidos se irán agrupando y darán origen a órganos, estos órganos se irán estructurando, se irán formando y darán origen a los sistemas de órganos hasta generar al individuo como tal. Los individuos, las poblaciones, las comunidades, los ecosistemas y la biosfera son niveles exclusivos para los seres vivos. Ojo, esto ya desde el punto de vista externo. Los individuos, las poblaciones, las comunidades y los ecosistemas son las organizaciones externas de los seres vivos. Y estos, obviamente, son niveles exclusivos de los seres vivos. Ahora vamos a ver desde el punto de vista qué es una célula. La célula es la unidad básica de los seres vivos. Cada célula realiza funciones de nutrición, relación y reproducción. Los seres vivos son formas de organización que varían según el grado de evolución que tengan. En cambio, los tejidos y los tejidos se agrupan para formar órganos que cumplen funciones dentro del cuerpo. Por ejemplo, en los animales, el estómago consta de diferentes tejidos y es un órgano donde ocurre parte de la digestión.
En las plantas, por ejemplo, el tallo está conformado por tejidos dérmicos, fundamental y vascular, y se encargan de conducir los nutrientes a todas las estructuras del organismo de la planta. Entonces, y eso nosotros ya vamos a ver en cuanto a las células. Dentro de las células tenemos dos características fundamentales: la célula animal, en la que está incluida la célula del hombre, y la célula vegetal. Y esos son temas que nosotros iremos de ver un poco más adelante. En cuanto a los órganos y los sistemas, varios órganos se agrupan en un sistema para realizar una tarea coordinada. Por ejemplo, órganos como la boca, el esófago, el estómago, el hígado, el páncreas, el intestino delgado y el intestino grueso se asocian como tal para realizar la digestión. Por estas consideraciones se considera un sistema de órganos, porque obviamente está conformado por varios órganos y obviamente que están o están desarrollando o están trabajando dentro de una misma función, que es la nutrición. Otros ejemplos de sistemas en el ser humano son el sistema circulatorio, el sistema respiratorio y el sistema excretor, entre otros. El trabajo coordinado de estas partes de un ser vivo constituye un órgano. Prácticamente ellos dan origen a un órgano, trabajan como la máquina, un motor de un vehículo, de forma coordinada para que todo funcione bien dentro del cuerpo humano. Y obviamente de todos de los animales y también de los vegetales. En cuanto a las propiedades de los seres vivos, los organismos vivos presentan una serie de propiedades. Cuando nosotros hablamos de propiedades, ustedes más o menos tienen que correlacionar, como yo les dijera, cuál es la característica de la mujer. Y todo el mundo ya sabe, automáticamente se le viene, si es que yo a ustedes les pregunto cuál es la característica de la mujer, automáticamente ya se les viene a la mente que obviamente tiene rasgos de la cara simpáticos, el cabello es largo, la figura es diferente a la del hombre, es más delgada, tiene bustos más predominantes y otras características más que le hacen diferente, ¿no es cierto? Asimismo, los organismos vivos presentan una serie de propiedades, una serie de características que los hace únicos y diferentes, que les confiere ciertas cualidades conocidas como características. Los sistemas inanimados no la poseen. Dentro de estas características nosotros podemos ver, hay una característica especial. Compañeros, compañeros, ayúdenme. Julia Isabel Benítez. Julia Isabel Benítez. Por favor, manténgame apagado su micrófono. De lo contrario, no me deja continuar y escuchar también a sus compañeros. Por favor. Les había dicho que dentro de estas características nosotros debemos identificar dos divisiones fundamentales que ha hecho las ciencias naturales, que es la más básica, que son los seres bióticos, que son los organismos vivos, y los seres abióticos, los seres que no constituyen, no tienen estas características, no tienen cualidades de los seres vivos. Dentro de estas características, los organismos vivos presentan una serie de propiedades que les confieren ciertas cualidades conocidas como características. Los sistemas inanimados o los seres abióticos no la poseen. De acuerdo con Audesir Meyer, podemos describirlas y obviamente son las siguientes. Los seres vivos tienen una estructura organizada, cuya unidad básica ya sabemos que es la célula, es la unidad básica de todos los seres vivos. Su complejidad va en aumento. Los seres vivos tienen la capacidad de adquirir energía y materiales del exterior y los transforman. Eso se conoce o se desarrolla a través del proceso de metabolismo. Los seres vivos tienen capacidad de autorregulación, la homeostasis. Por ejemplo, cuando nosotros comemos algo y nos cayó mal, ¿qué es lo que pasa con nuestro organismo? Nos da una infección. ¿Cuáles son los síntomas de una infección? ¿Quién me puede ayudar? A nadie le da. Dolor de estómago. Diarrea, dolor de estómago. Exacto. Les da. Cólico. Exacto, cuando les da una infección, primero, ¿qué es lo que pasa? Ustedes empiezan a ponerse mal, les baja la temperatura, se ponen verdes por el dolor y por toda la cosa, y eso nos pasa a todos.
posteriormente, como dice el compañero, nos da vómito, nos da diarrea, ¿no es cierto? Son características. Esa es la reacción que tiene nuestro cuerpo. Ese es parte, prácticamente cuando baja, por ejemplo, la temperatura, es que nuestro cuerpo está, o nuestro sistema de defensa está reaccionando hacia microorganismos externos que están empezando a causar daño dentro de nuestro organismo. A este proceso se le llama homeostasis. Homeostasis se le llama a este proceso. Los seres vivos tienen capacidad de crecer y desarrollarse, siguiendo un programa genético que se denomina crecimiento. Y tenemos, los seres vivos tienen capacidad de responder a estímulos del medio ambiente, la irritabilidad. Los seres vivos se reproducen utilizando una huella molecular llamada ADN. ¿Quién no ha escuchado del ADN? Especialmente en el campo jurídico. Cuando quieren reconocer al hijo, ahí aplican este proceso de análisis del ADN, que van comparando los genes. Prácticamente, ¿qué es lo que van haciendo? Analizando las células, viendo las características, las similitudes y las diferencias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los seres vivos también se reproducen utilizando una huella molecular llamada ADN, que es ácido desoxirribonucleico. Esto entra dentro del proceso de la reproducción. Los seres vivos tomados como un todo, tienen capacidad de adaptarse y también de evolucionar. Eso es la adaptación, y ya que habíamos hablado también un poco en la clase anterior. En cuanto a la clasificación taxonómica, en el siglo XVIII, Linneo, ojo con esto porque es parte de su tarea, aquí se encuentra parte de su tarea, en el siglo XVIII, Linneo desarrolló el sistema de nomenclatura binominal y estableció que los seres vivos se podían agrupar de forma jerarquizada. Cada categoría recibe el nombre de taxón. Las especies se agrupan en géneros, los géneros en familias, las familias en órdenes, las órdenes en clases, las clases en phylums y los phylums en reinos. Y ya vamos a ver cuáles son los reinos a continuación, o vamos a observar la clasificación taxonómica que tenemos a continuación. La especie, como tal, cuando nosotros hablamos de este término, especie, bueno, obviamente nosotros nos referimos mucho en relación de animales, por ejemplo, cuando la especie, o también lo decimos la especie humana. Pero, ¿qué determina esta conceptualización? La especie es un concepto básico tanto para la nomenclatura como para la clasificación de los seres vivos. Una especie es un grupo de individuos que se reproducen entre sí y originan seres fértiles y similares a sus progenitores. Esa es la característica fundamental de una especie. Entonces, aquí tienen ustedes prácticamente, es la conceptualización de especie. Una especie es un grupo de individuos que se reproducen entre sí y originan seres fértiles y similares a sus progenitores o a sus padres. El nombre de una especie se compone siempre de dos palabras en lengua latina. Es un sistema de nomenclatura binominal. En este sentido, la primera palabra es el nombre del género o nombre genérico. Corresponde a diversas especies con características similares. La primera letra del nombre genérico siempre se va a escribir con letra mayúscula. La segunda palabra es la que se asigna a una especie dentro de su género. Es el epíteto específico. La primera letra se escribe siempre con minúscula. Ya saben, entonces, prácticamente dentro de esta nomenclatura binominal, obviamente están divididos en dos nombres. El primero, o la primera palabra, siempre se va a escribir con mayúscula y la segunda palabra con minúscula. Esa es la característica fundamental. La nomenclatura binominal permite generar los nombres científicos de cada una de las especies. Los nombres científicos de los seres vivos se escriben siempre en letras cursivas o bien subrayadas. Esa es otra de las características. En el ejemplo que obviamente se puede observar, los animales representados pertenecen al género Canis. Por ejemplo, las distintas especies se nombran añadiendo el nombre genérico anterior, el epitelio específico característico de cada uno. Por ejemplo, ya vamos a ver en relación al perro. Perdón, en la primera es relacionado al lobo, que es el Canis lupus para el lobo, y el Canis familiaris para el perro. Ambos pero pertenecen a la familia de los canis. Entonces, esa es la característica fundamental. A continuación, se describen algunas características que permiten diferenciar a los 5 reinos de la naturaleza, cómo se los ha dividido para su mejor estudio. Y tenemos aquí la siguiente estructura y nomenclatura. Tenemos el reino, tenemos las células, la nutrición, la organización y la pared celular.
En relación al reino, nosotros tenemos 5 reinos dentro de la naturaleza que vamos a estudiar. Tenemos el reino Monera, tenemos el Protoctista, tenemos el Fuji, tenemos el Plantae y el Animalia. Esos son los 5 reinos. Cuando hablamos del reino Monera, están representados por las bacterias, son seres microorgánicos. Sus células son procariotas, su nutrición es autótrofa o heterótrofa. Eso quiere decir que pueden fabricar sus propios alimentos sin necesidad de otros, o también pueden devorar a otros para, obviamente, obtener sus alimentos. Su organización es unicelular, son seres unicelulares, por ende, no son visibles al ojo humano. La pared celular contiene una proteína o una capa, una lámina, que se llama mureína. En cuanto al reino protoctista, está representado por algas rojas, algas pardas, diatomeas y dinoflagelados y protozoos. La característica de la célula es una célula eucariota, su nutrición es autótrofa, pero también puede ser heterótrofa. Ya saben, cuando son autótrofas, ellos mismos fabrican sus alimentos, y cuando son heterótrofos necesitan de otros seres para poder alimentarse. En este caso, los protoctistas tienen las dos características en una misma. En cuanto a la organización celular, la organización son seres unicelulares o pluricelulares poco especializados. Eso quiere decir que son bastante arcaicos. En cuanto a la pared celular, presentan un cierto grupo de composiciones variables dentro de su pared celular. El reino Fuji está representado por los mos y las zetas. Su característica celular es eucariota, su nutrición es heterótrofa, ya necesita prácticamente esta necesita solamente de otros seres para poder alimentarse. En cuanto a la organización, son unicelulares y pluricelulares poco especializados. En cuanto a la pared celular, tiene una presencia de quitina en su pared celular. El reino Plantae está representado por todas las plantas con flor y las plantas sin flor. Su célula es eucariota, su nutrición es autótrofa. Los vegetales, una de las características fundamentales es que ellos no necesitan de otros seres para poder alimentarse. Ellos mismos fabrican su propio alimento. En cuanto a la organización, son pluricelulares, o quiere decir que son organización de células. A la pared celular tiene una pared celular que se denomina celulosa, de donde nosotros obtenemos el papel, obviamente de este proceso, de la celulosa, de la pared celular del reino Plantae. Y por último tenemos el Animalia, es representado por los seres vertebrados e invertebrados. Su célula es eucariota, su nutrición es heterótrofa, su organización es pluricelular, y la pared celular no tiene pared celular. Es la característica, la diferencia entre estas dos, tanto entre el Plantae y el Animalia en relación a las características de las células. La amplia variedad de seres que existen en la biosfera recibe el nombre de biodiversidad y es valorada como un bien, porque todas las especies participan del buen funcionamiento de la misma. Así, por ejemplo, la existencia de una gran variedad de insectos es indispensable para la polinización de las diferentes plantas. Si no existieran los insectos, prácticamente las plantas que tienen órganos sexuales, obviamente no pudieran reproducirse y dejarían de existir. Si algo caracteriza a la vida es la gran diversidad de formas en que se presenta. De esta gran diversidad surgen dos necesidades fundamentales. La primera, utilizar nomenclaturas de uso internacional que permitan identificar con claridad a los seres vivos. Y la otra es clasificarlos para facilitar su estudio, es decir, agruparlos según tengan características similares entre ellos y distintas de los otros grupos, es decir, similitudes y diferencias entre ellos. A continuación presentamos la clasificación basada en los 5 reinos y ordenada según la escala evolutiva. Esta clasificación, aunque tiene aspectos que están en discusión entre los especialistas, es la que en conjunto es más aceptada por la mayoría de la comunidad científica a nivel mundial. Tenemos el reino Monera, se los conoce habitualmente como bacterias, organismos formados por células procariotas. Dentro de este reino existen especies de gran importancia para el ser humano, en vista de que pueden ser patógenos, pero también pueden habitar dentro de nuestro cuerpo y crear una simbiosis dentro del ser humano, por ejemplo, dentro de los animales. Cuando hablamos de simbiosis, hablamos de una correlación. Tú me das algo y yo te doy algo. El reino protoctista incluye algas, protozoos y mohos mucilaginosos.
Todos son eucariotas, unicelulares o pluricelulares, aunque no llegan a formar tejidos. Son bastante arcaicos. El reino Fuji, conocido habitualmente como hongos, se diferencia del resto del reino en que sus células poseen paredes celulares compuestas por quitina. Existen hongos de gran importancia, tales como el que produce el antibiótico de la penicilina, el Penicillinum chirogenium. Ese es el nombre científico de este hongo. El reino Plantae incluye a los organismos eucariotas fotosintéticos, eso quiere decir que desarrollan el proceso químico de la fotosíntesis con cloroplastos y paredes celulares. Dentro de este reino podemos diferenciar tres grandes grupos. Tenemos los briofitos, representados por los musgos, los pteridofitos, representados por los helechos, los espermatofitos, representados por las gimnospermas y también por las angiospermas. Y tenemos el último, el Animalia. Se caracteriza por ser organismos eucariotas, heterótrofos y pluricelulares. Se los clasifica en vertebrados, eso quiere decir que tienen un esqueleto óseo, y también en invertebrados, los que carecen de un esqueleto óseo. Esas son los reinos que nosotros hemos visto en esta primera etapa en relación a la clasificación taxonómica que ha hecho las ciencias naturales en cada uno de los reinos, cómo están representados y cuáles son las características, y de los cuales nosotros en las siguientes clases ya iremos tratando y topando cada uno de estos temas, obviamente ampliando cada una de estas características para que ustedes puedan llegar a conocer cómo funciona nuestra naturaleza, cómo obviamente está estructurada nuestra naturaleza y cómo también nos beneficia en muchos de los casos, en el 100% de los casos nos beneficia para el desarrollo de la vida de cada uno de nosotros. De esta parte, señores y señores, llegamos a la parte final de este proceso educativo correspondiente a la segunda semana de la clase de Ciencias Naturales. Espero que les vaya súper bien en las tareas. Repito, si tienen alguna dificultad, si tienen alguna inquietud, por favor, se comunican conmigo por interno y encantado de la vida les daré ayuda en relación, les proporcionaré ayuda en relación a alguna dificultad que ustedes presenten en relación a las tareas y al manejo de la plataforma. Señoras y señores, les deseo que tengan una excelente noche, un excelente resto de semana y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Ya, Licen, gracias. Gracias, Gracias. licenciado. Gracias, licenciado. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Lice.